Buenas tardes, nosotros somos el equipo del Ingenio Tamazula y vamos a hacer una exposición acerca de esta fábrica. Los integrantes somos mi compañero Juan José Juárez Seda, mi compañera Andrea Patricia León Pérez, mi compañera Paulina Guayo Martínez, mi compañero Juan Pablo Moreno Lazarit y su servidor Juan Carlos Casillas Jiménez. Y el profe docente es Edgar Eduardo Bautista Valdés de la materia de Ingeniería de Procesos. Como introducción, encontramos que la empresa escogida fue el Ingenio Tamazula, la cual se basa en un sistema de producción intermitente, el cual está caracterizado por llevar una fabricación con pausas después de terminar cada orden o lote de producción. Este sistema de producción suele usarse normalmente en empresas cuya situación de insumos es variable, ya sea porque no se puede encontrar la materia prima, que es el caso del Ingenio Tamazula, por la producción de la caña, como no siempre se puede producir o no se puede producir todo el año. Algunos de los factores positivos que tiene este sistema de producción es que no requiere de un alto nivel de especialización para los operarios y además es más sencillo de planificar. Es un sistema que funciona bien con pequeñas series de producción, además de que permite un buen control de calidad dadas las pausas que genera cada cierto tiempo, permitiendo verificar la calidad de la maquinaria y procesos que se llevan a cabo y evaluar los productos elaborados. Pese a ello, está la desventaja de que generalmente los recursos no se utilizan de manera lo suficientemente óptima. Además de que si un producto presenta una falla, los demás presentarán la misma sin oportunidad de corregirlo hasta que se vuelva a pausar la producción. La producción es intermitente, es decir, que se fabrican diversos productos con una demanda limitada y se cumple con las características de un sistema de producción intermitente, debido a que se trabaja con un lote determinado de productos que se limita a un nivel de producción, seguido por otro lote de producto diferente. El ingenio es capaz de producir productos con diferentes características. Para cada lote de producción se modifican y adecuan máquinas y herramientas para los diferentes productos. Tiene una utilización regular y ordenada de la mano de obra, sin grandes picos de producción. La producción intermitente se fabrica en cantidades específicas y dentro de un marco de tiempo. Estamos hablando de que tenemos diversidad de productos y cantidad que el cliente nos pida con distintas características. Cambian en cada estación de operación y siempre va a haber cambios dependiendo de la demanda. Primera etapa del sistema. Es el corte de la caña. Este se lleva a cabo en promedio aproximadamente cada 11 a 17 meses, ya que es lo que dura la caña en crecer hasta el tamaño deseado. La segunda etapa, una vez cortada la caña, pasa a los diferentes camiones para ser transportada al ingenio. La tercera etapa es que se acomodan las cañas cortadas en el camión. Los camiones son llevados hasta el ingenio donde se acomodan de tal manera para que cada uno vaya pasando a volcar la caña sobre las básculas para pesarlas y agruparlas. En la cuarta etapa, una vez pesada la caña, pasa a molinos que están constituidos por masas metálicos que mediante presión extrae el jugo de la caña y pierde aproximadamente entre 70 a 80% en su peso en jugo. Para lograr una buena extracción, se lava el bagazo con agua y jugo pobre en sacarosa. Esto se hace al salir de cada molino para diluir la sacarosa que aún está contenida en el bagazo. Sexta etapa. El jugo se obtiene del proceso de maceración, pasa por filtros estáticos para retirar partículas de bajacillo. Séptima etapa. Se mezcla en un tanque el jugo sulfitado con lechada de cal y el agitador mecánico que se encuentra en la parte inferior del tanque remueve las dos sustancias hasta formar una sal insoluble, coagula las materias albuminoides y elimina parte de los materiales pépticos y materiales colorantes. En la octava etapa, el jugo encalado pasa por varios calentadores para aumentar su temperatura a un valor aproximado de 92 a 100 grados. Novena etapa. Cuando el jugo encalado tiene la temperatura apta, se mezcla con un compuesto denominado floculante, al clarificarlo por un tiempo de 1 a 3 horas de retención. Y en la décima etapa, la cachaza sedimentada, que todavía contiene sacarosa, pasa a un proceso de filtración antes de ser desechada al campo para el mejoramiento de los suelos. Onceava etapa. Se concentra el jugo claro proveniente del clarificador. Entra en una preevaporación y se calienta hasta el punto de ebullición.
Al comenzar a ebullir se generan vapores los cuales sirven para calentar el jugo en el siguiente efecto, logrando así un menor punto de ebullición en cada evaporador. En la 12ª etapa se obtiene el jarabe o meladura. La meladura sufre un nuevo proceso de purificación en un clarificador por flotación, con el objeto de remover impurezas para asegurar que en el producto final no haya presencia de sólidos extraños. 13ª etapa. La meladura concentrada se va al proceso de evapocristalización en una estación de tacho. En la 14ª etapa, la masa pasa por las centrífugas, en las cuales los cristales separan el licor madre por medio de una masa centrífuga aplicada a tambores rotatorios que contiene mallas interiores. El azúcar se lava con agua caliente para eliminar la película de miel que recubre los cristales residuos de miel. 15ª etapa. Se seca el azúcar a temperatura a cerca de 60 grados centígrados. Se pasa a enfriadores rotatorios que llevan el aire frío en contracorriente. Se disminuye su temperatura hasta aproximadamente 40-45 grados centígrados para así conducirla al envasado. Y en la etapa 16, el azúcar seca y fría se empaca en sacos de diferentes pesos y presentaciones dependiendo del mercado y se despacha a la bodega de producto terminado para su posterior venta y comercio. Las etapas que componen el sistema de producción es el tema. El proceso para obtener azúcar consiste en 9 pasos, o 11 como lo dijeron mis compañeras. Todo es dependiendo de qué tipo de azúcar es el que queramos alcanzar, ya que, por ejemplo, existe la azúcar moscabada, la refinada, y cada una la diferencia es su tipo de sabor y el proceso que llevó a cabo para su creación. A manera de resumen, empieza desde el corte de caña, el transporte de los camiones de caña hacia el ingenio, la vaciada a las bandas, la molienda, la generación de vapor a través de los instrumentos, el calentamiento, la clarificación, la filtración para quitar todos los residuos sólidos, la evaporación para su posterior cristalización, evaporación y secado. Como lo mencioné hace un momento, existen diferentes tipos de azúcar, que es moscabado, el estándar, refinado y blanco. Los 4 tipos de azúcar son producidos, pero en el ingenio Tamazula solo se venden 3, que es el estándar, refinado y blanco. El moscabado, por su parte, como es más natural, su venta es como más exclusiva o para uso propio de los dueños del ingenio, no se produce a escala de producción grande. Las personas involucradas en el proceso del azúcar son, pues como pueden ver, son muchas. Son 505 obreros de planta, que son los que están en el puro ingenio, ya que hay otros obreros, pero se encuentran en el sindicato, que son otras funciones, no tiene nada que ver con los 505 obreros son los involucrados en el proceso de la producción de azúcar y el alcohol. En este trabajo, pues nada más nos enfocamos en la producción de azúcar, en el ingenio Tamazula. Son el número de personas oficialmente registradas para intervenir en el ingenio, más los empleados de confianza, los cuales en su mayoría son ingenieros. Se les llama empleados de confianza porque no son como los obreros, no tienen un sindicato o no tienen una planta, sino que trabajan por contrato. Y los ingenieros, pues, la mayoría son nada más para control de calidad, para supervisión, para, para el campo, lo que son los ingenieros agrónomos, y en la pura fábrica, donde se concentra la mayor cantidad de ingenieros, es en el laboratorio y en las bodegas del alcohol, porque pues el alcohol tiene muchísimos procesos químicos para poder ser extraído de la caña. Y también por último, los eventuales, que son una cantidad de 200 personas. Los eventuales son trabajadores que no tienen los mismos beneficios, ni el mismo salario, ni el mismo tipo de trabajo que los obreros, pero así es como empieza un obrero. Para poder ser obrero ocupas entrar de eventual y posterior de ciertos años, cuando se van desocupando los puestos, van siendo ocupados por los eventuales. Herramientas utilizadas. Bueno, en este caso, en el ingenio se utilizan cortadoras de disco, máquinas de soldar por obvias razones de que se necesitan soldar tubos, engranes, bandas,
muchísimas cosas dentro de la fábrica. Montacargas para cargar tanto como herramientas como componentes pesados de la infraestructura del ingenio, como para mover los costales del azúcar, pinzas de corte para cortar alambres, cables, pelar cables, hacer conexiones, llave inglesa para apretar tubos, tuercas, remachadora para asegurar los tubos, para unirlos, la pistola presurizada para apretar las rondanas o las tuercas de los tubos de manera hidráulica, como es el caso, como lo utilizan en todas las fábricas industriales. La pistola de clavos también, báscula hidráulica, que es la que pesa los camiones, que a su vez sirve como una, como una rampa, como ya lo hemos mencionado en clases, para el llenado de las bandas. Rodillos industriales, que son los que exprimen la caña para sacar el jugo y todos los componentes necesarios. Soplete para diversas cosas. Cinta aislante para las conexiones eléctricas, que son pues, muy importantes en la fábrica. Y láser de nivel, que se utiliza para colocar estructuras y que queden específicamente alineadas con otras. Se trata como un tipo como de una pistola láser, que lo que te ayuda es para ubicar el nivel. En lugar de usar las mangueras de nivel como los albañiles, utilizan este tipo de herramientas. Máquinas e infraestructura. Aquí vamos a hablar más, pues en general, no vamos a hablar de martillos ni de desarmadores, sino cosas más grandes. Aquí es el resumen de todo lo que se utiliza para la producción del azúcar, como lo dijimos pues, anteriormente. Y podemos ver que está la caña de azúcar. Se utilizan cortadoras o se utilizan personas para cortar. Las cortadoras, que son los camiones grandes que a veces vemos en la carretera, se utilizan nada más en terrenos regulares, porque a veces la caña es sembrada como en barrancos o el nivel o el tipo de suelo no ayuda. Y es cuando se utilizan las personas. Cuando se utilizan las personas es cuando la caña sale larga, porque nada más le cortan la base y la amontonan. La caña llega a los molinos, que son lo que utilizamos para poderla exprimir a través de las bandas. Y ahí dice jugo o guarapo. El bagazo, que es la caña seca, o sea, la planta ya seca sin nada de jugo, se utiliza para pulpa para papel o combustible industrial. En el caso del ingenio, pues lo utilizan para las calderas, para generar energía y la queman, produciendo el tizne conocido en Tamazula. El jugo pasa a un clarificador, que es una herramienta muy importante para que el jugo cambie de color y cambie de consistencia. El jugo clarificado pasa a los evaporadores, que como su nombre lo dice, lo que hacen es evaporar el jugo o ciertos componentes del jugo para que queden nada más los precursores de los cristales de azúcar. Los sólidos son separados en el clarificador y pasan a otro tubo donde se le conoce como cachaza. La cachaza es un abono orgánico que para que funcione se necesita poner a secar en el sol en la parte superficial del campo. La meladura saliente de los evaporadores entra a un aparato llamado tacho, donde se producen los cristales de azúcar. Se cuela para que quede lo más fina posible o dependiendo del tipo de azúcar que queramos producir. Y pasan a unas centrifugadoras, que son como unas batidoras gigantes que baten a niveles impresionantes de velocidad el azúcar. El azúcar se pasa a secar por un cierto tiempo y quedan las formaciones de cristales de azúcar ya listas para su envasado en costales y pues a bodega para esperar la orden de producción y llevarlo de manera de gran escala a la empresa o al comercio que nos lo haya pedido. Como aquí vemos, esta es la herramienta llamada báscula, que a su vez levanta los camiones para que caiga pues toda la caña a las bandas. Del lado derecho se encuentra una persona que es la que ve cuánto pesa, lo va anotando en la bitácora y como se puede apreciar, en este punto este camión está empezándose a levantar. Se levanta aproximadamente a un nivel de 45, 50 grados para que tampoco haya riesgo de que se vaya a voltear el camión.
Aquí podemos ver una vista general del ingenio. Fue tomada una vista aérea. Al fondo, las torres son las calderas alimentadas por el bagazo. Se encuentra un tanque de agua que abastece lo necesario al ingenio. De la parte de atrás son donde están todos este, la parte donde se generan los vapores para que pueda escapar. Se puede ver, de hecho, el humo que sale de los techos del ingenio. La parte de enfrente, donde se ve más despejado, es donde entran los camiones, al igual que el lado derecho. Aquí es la parte de la bodega. Como se puede ver, atrás de estos costales de azúcar está una persona sellándolos, otra persona llenándolos y lo colocan en la banda. La banda es para ahorrar tiempo y ya nada más donde se ven los muchachos caminando, esperan a que llegue el costal y lo van apilando. No solo se presenta en este empaque el azúcar, porque pues son costales de ciertos kilos. Hay unos costales que llegan a ser más de 100 kilos, que esos los mueven con montacargas y todo, dependiendo del lote que sea, para quien lo va a utilizar. Aquí están los famosos tachos que dijimos al principio. La mayoría de las veces utilizan 3 tachos que son los evaporadores. Y también hay un tipo de tacho que es el que forma los cristales de azúcar. Dependiendo de la cantidad de producción que tenga cada ingenio, son los tachos que necesitan. En este caso, pues vemos 5. Estos tanques son tanques de alcohol, donde obviamente no tienen que estar llenos hasta el tope porque al estar a cierta temperatura empiezan a soltar unos gases y tienen que tener un espacio para que circule el gas apropiadamente. En esta parte es donde se encuentra la mayor parte de los ingenieros porque tienen que revisar pues, la circunferencia, el volumen, las temperaturas. De hecho, el principal factor de riesgo que existe en Tamazula es alguna explosión del ingenio, ya que se encuentran más de 50,000 litros de alcohol. Por eso existe un botón de emergencia que en cuanto exista el menor riesgo de que haya una explosión, se, se presiona ese botón y automáticamente todo se para. Como comentario, tuvimos muchas dificultades al momento de realizar el análisis del proceso productivo, ya que o por motivo de protección al patrimonio de la empresa, se negó a darnos los nombres exactos o la funcionalidad exacta de ciertos insumos o de ciertos químicos para la creación del azúcar y del alcohol por los mismos motivos de que, pues, protección del patrimonio en sí. Después tuvimos la dificultad de que, por ejemplo, muchos de los ingenieros a los que consultamos, pues no tenían muy claro para qué servían ciertas máquinas o qué era la función específica que tenían en el proceso. En conclusión, el sistema de producción que utiliza Ingenio Tamazula, que en este caso es intermitente o por lotes, nos parece el más adecuado para la organización, ya que la producción de azúcar, alcohol y otros derivados de la caña es solamente por temporadas donde se tiene la materia prima necesaria para el procesamiento. Hay que entender que la caña es un recurso que depende de la variedad e influencia del clima, por lo que hay distintas temporadas para su cosecha, lo que hace que en ciertos momentos del año haya poca o bien haya bastante, haciendo que la producción de Ingenio Tamazula se detenga y reactive y no esté siempre en una producción continua todo el año. Y sería todo de nuestra parte. La bibliografía se encuentra ahorita en pantalla y la mayor parte de la información recabada de esta presentación fue de manera personal, ya que tuvimos que acudir a la empresa y fue pues, cuestionada a través de entrevistas y de manera de observación del proceso que vimos en el ingenio.